Señores, ¿cómo están? Es un gusto, es un placer estar aquí. Yo soy el Morel Luis y bienvenidos a nuestra quinta clase en el Zohar HaKadosh. Son los párrafos 12 al 13 y vamos a ver aquí una pregunta que a veces nosotros mismos nos hacemos, ¿no? ¿Por qué es que las personas buenas sufren y las personas malas, las cosas le van súper bien en la vida? ¿Acaso no hay un creador que observa todo eso y pudiera hacer justicia? Él que es el juez, ¿no? Que le gusta hacer esos actos de justicia. ¿Por qué él no interviene? Mira, esa es la pregunta del Zohar, es lo que vamos a ver en esta clase. Nos vamos a divertir. Y si usted ya lo vio aquí, estás vendo de la zarca, que este signo de la entonación ritual que está en la parashá Kitetse del Zohar, aprovéchalo, disfrútalo, ¿no? Estaban los dos Moréis, el Morel Luis hablando en el portugués y el Morel Luis también después hablando en el español, con estas cosas muy bonitas que tenemos. Entonces, bienvenidos, vamos a pasarla súper bien y nos vamos a divertirnos. Y el Zohar dice que hay algo que nos aflige, ¿no? Mira, y nos aflige mucho a toda la humanidad. Es la clase número 5. Y la pregunta es, ¿por qué hay personas que son buenas en la vida y les va muy mal? Y hay personas malas en la vida que les va muy bien. Y son los párrafos 12 y el 13. Y no solo eso, ¿por qué es que las personas buenas sufren? Y sí que ellas sufren. Y hoy día veremos aquí el Zohar, él va a trabajar sobre la base de una pregunta, ¿no? Y va a indicar que hay algo que le aflige mucho a la humanidad, ¿sí? Porque esa pregunta también nos hemos hecho, ¿no? Nos ha desconcertado a veces. ¿Por qué hay personas que son buenas en la vida y les va muy mal? Y hay personas, por otro lado, que son malas en la vida y les va súper bien. Mira, son los párrafos 12 al 13, es la parashá Kitetse del Zohar HaKadosh, y la pregunta continúa. ¿Por qué es que las personas buenas sufren? Y sí que sufren, ¿no? Mira, y sufren bastante. Mira, tienen una vida extremadamente sufrida. A veces la vida es miserable, con privaciones, ¿no? Y viene todo el paquete completo, con varias desgracias. Mira, y es una tras la otra, y se sale de una y viene la otra, ¿no? Mira, y la gran mayoría de estos, mira, que pasan toda esta situación, fueron grandes sadiquins, ¿no? Y a veces nos pasa con nosotros y miramos la situación y esto medio que se nos desconcierta. ¿Y por qué hay esto? Porque estas personas malas, mira, que tienen un mal carácter, hacen cosas equivocadas, mira, y las hacen abiertamente, descaradamente, y lo peor es que se les va súper bien en la vida. Ahora, por supuesto que también hay excepciones a esta regla, ¿no? Donde personas buenas reciben cosas buenas y personas malas reciben cosas malas. Pero lo que nosotros observamos ya está con nuestra propia vida, ¿no? Nos quedamos medio que como que desconcertados de eso. Mira, estamos entrando en la cábala, estamos estudiando una serie de circunstancias y nos va mal. Y en muchos casos estamos hasta dispuestos a hacer nuestras maletitas, tomarlas y salirnos de viaje porque medio que queremos abandonar el barco, ¿sí? ¿Por qué? Porque es tanta cosa que no logramos salir de la situación, ¿no? Y necesitamos esto, y necesitamos aquello, y queremos aquella protección, y no logramos entender. Mira, esta es la clase número 5, ese es el planteamiento del Zohar. Vamos a descubrir algo muy, muy bonito que al final del video vamos a tocar esse shofar en esta madrugada com uma coisa bonita e quando lo descubramos estemos super felizes, ¿no? Es el mes de Elul, es el mes de la Teshuvah. Y por supuesto, mira aquí la gran pregunta es, ¿por qué el justo sufre y el malo, mira, la vida le trata súper bien? El Zohar, por supuesto, ele tiene varios ángulos para analizar este asunto. Y hoy veremos lo que el Zohar dice en estos dos párrafos, que são os párrafos 12 e 13, não? E ele vai fazer a grande pergunta ali,
y que es la pregunta del millón. Mira, ella está bien concentrada, ella va a querer saber este detalle. Y esta gran pregunta es, ¿en dónde está escrito? Mira, eso es el Zohar, ¿no? Mira, la gran pregunta que le va a hacer para nosotros. ¿Y dónde está escrito que el bien o las cosas buenas solo vendrán a quien hace el bien y lo malo solo vendrá a quien hace el malo? Zohar, él dice, ¿dónde está escrito que tiene que ser hecho de esta forma? Às vezes hacemos una mala lectura, às vezes nuestros maestros, por X o Z razão, nos planteia, sabe o que? Você está com problema, está sofrendo, pois pare de sofrer. Isso não foi hecho para ti, há um Criador que não quer. Pero el Zohar dice, sabe o que? Não, isso não funciona assim. O universo não trabalha sobre este elemento. Se os maestros seguem esta linha de raciocínio, o que vai suceder? El tikkun de la vida de muitas pessoas pode ser dañado por este elemento. Por isso é que eu necessito acceder e conhecer destes secretos. Necessito de buenos maestros, de maestros que sepam o que estão falando, que trabalham bem o Zohar com seus secretos, que se levantem em Hatzot, que se rompam a cabeça, que seus alunos se conectem junto com o maestro para que eles possam fazer uma ascensão. Então, vamos ao Zohar e vamos a ver como o Zohar vai abrir esta beleza, porque tem um secreto muito grande. E no final, não se olvide, no final da classe, uma vez mais, vamos a tocar não esse instrumento, sino o shofar, com aquele sonido de haver descoberto uma hermosura, uma beleza e estar muito agradecido com o Eterno, porque vai haver uma surpresa muito bonita no final da classe. E o Zohar vai dar um rotundo não, dizendo, sabe o quê? O texto não há nem na Torá, nem na Tanakh que diz, sabe o quê? Al justo solo le vai suceder coisas buenas e al malo tem que irse super mal na vida. Não. O Zohar diz, este texto não existe. Não te olvides, não estamos falando de um sistema religioso. ¿Sí? Quando nós nos engajamos em algo literal, ou na religiosidade, não? Aí sim, nos vêm a ser as promessas e todos aqueles elementos, pero aqui o Zohar não trabalha sobre esse levar secreto. Em que sítio está escrito que as pessoas buenas solo podem receber lo bueno e as pessoas malas solo podem receber lo malo? Não há. Mira, isso não está escrito em nenhum livro de la Torá nem de la Tanakh. Talvez esteja em outro livro de religião, mas nós estamos vendo de la Cábala, não? E infelizmente, esta promessa, não, que não pode sucedernos nada malo, não existe. Por quê? Porque temos que ser proativos. E é um hecho inevitável em la vida que uno verá pessoas de bem sofrendo e pessoas malas super bem em la vida. E observa, isso não é questão de tikkun, de vidas passadas, nem de karma. Isso não é uma filosofia oriental. Necessitamos entender bem como isto funciona. E não te olvides, a grande maioria dos grandes sábios e tzadikins passaram coisas muito complexas, não? Muitos problemas, não? Ora, uma vez mais, uno também verá, porque há uma exceção a todo isso, pessoas de bem, sim, índole super bem em la vida e pessoas malas que realmente vão a sofrer, não? Mira, isso é inevitável, isso é normal, essa coisa funciona assim. Temos todas estas possibilidades, mas o Zohar aqui analisa a pergunta que a maioria de nós nos fazemos quando observamos. Pero, em el caso anterior aqui, onde estamos vendo, onde a maioria das vezes o justo sofre, e o malo la passa super bem, porque infelizmente, não, esse mecanismo ele está aí, e a promessa de que ao bueno só lhe vai suceder coisas buenas e ao malo só lhe vai suceder coisas malas, isto não existe. E então vamos a ter que deshacer nossas maletas, guardar todo o que colocamos aqui adentro. ¿Por quê? Porque às vezes
em nossa desesperação e entramos na internet e vemos aquelas surpresas, olha para a prosperidade, para que deixes de sofrer, há este secreto dentro da Cábala, lo vamos fazer, nós estamos acercando a Rosh Hashanah, vamos fazer um bom Rosh Hashanah para ter um bom ano, onde tenha felicidade e uma série de coisas. O Zohar vai dizer, cuidado, as coisas não funcionam assim, de repente, mira, estás por receber algo muito bueno, porque tens uma capacidade enorme e grande, e alguém nos desvia del caminho. São trampas que há em la vida. Estas trampas se chama, mira, dentro do Rosh Hashanah, quando estamos para entrar, imagina se temos um campo minado, sim? E quando nos conectamos com a espiritualidade, nós podemos caminhar por encima do campo minado. ¿Se imaginou isto? Isso não quer dizer que todos os problemas vão desaparecer, não? Que vamos a receber coisas porque somos buenos, porque estudamos a Cábala, porque nos estamos conectando. Não. O Zohar disse, estes elementos não têm nada a ver. O cielo, o tribunal de arriba, tem planeado outra coisa. Ele quer a correção do alma. Isso hay que entender. Não é nosso bem-estar físico, não? E se nosso bem-estar físico não é bom, nós queremos fazer as maletitas e largar-nos, porque vamos ir a outro sítio, buscar a outro sistema, a outro maestro que nos dê esta segurança que não conseguimos. Não. El alma tem que corregir-se. Hemos venido a esse mundo aqui, ¿para quê? Para ayudar al alma en su proceso de corrección. La función del cuerpo es como una Merkavá que ayuda a esa alma a movimentarse. Si yo no tengo el cuerpo, yo no consigo hacer la ascensión. Si yo no tengo el cuerpo, el alma no puede mejorar sus trazos de carácter, sus emociones. El cuerpo manifesta, ella necesita el alma enfundarse en un cuerpo, porque aquí abajo, en este cuerpo, se va a mezclar lo bueno y lo malo juntos para un proceso de corrección. Ahí vienen maestros que a veces con nuestras necesidades y problemas nos plantean una cábala así, como si fueran códigos mágicos. ¿Estás entendendo? El Zohar, nessa classe número 5, sienta-se feliz porque tienes uma capacidade única que outras pessoas não la tienen. E outros maestros não são capazes de dar-se conta para ajudar a las pessoas, porque todo el mundo quer livrar-se de los problemas. Nós estamos esperando el Rosh Hashanah para quê? Para ter um ano lleno de dinheiro, lleno de salud, sem enemigos, com muitas mitzvot. Mira, são todas coisas para o corpo físico. O alma, com todo isso, não vai aprender absolutamente nada. ¿Te imaginaste esto? E é um hecho inevitável em la vida que uno verá pessoas de bem sofrendo e pessoas, ¿no?, que são malas dando-se super bem em la vida. Mira, isso de aqui não é questão de tikkun, sim? Não é que há um tikkun que necessitamos uma proteção, um código. Não, às vezes não é questão. E não é tampouco problemas de, mira, de vidas passadas nem del karma. Isso não tem nada a ver. Mira, é o Zohar HaKadosh, é a Parashá Kititze, é o párrafo 12 ao 13, não? E uma vez mais, há exceções ao caso, porque uno também verá pessoas de bem, não?, dando-se muito bem em la vida, e pessoas malas sofrendo, não? Esto ocorre, esse elemento ocorre, pero, mira, isso é entendível, não? É normal, sim? E é o que queremos ver, porque desde nossa óptica de justiça e ética, o mundo teria que funcionar assim, não? Nós não concebimos este sofrimento, não? Pero o Zohar diz, infelizmente, esta promessa, ¿no?, de que el justo solo debe de recibir lo bueno y el malvado solo el malo, esa promesa no existe. En el caso anterior aqui, o que estamos vendo, ¿no?, que todo el mundo está de cabeza hacia abajo, con tanta injusticia, ¿no?, uno medio que se revuelta y hacemos un juicio precipitado sobre la divinidad, ¿no? E pessoas que por esse motivo, não, só poderiam receber lo bueno de acordo a nosso juízo, e pessoas malas só deveriam de receber coisas malas. ¿Se imaginam?
Si eso estuviera a nuestro alcance establecer esta justicia, sería muy complicada la vida aquí abajo. Y con nuestra ética y moral del siglo XXI, desearíamos revertir la realidad y cambiar todo, pero el Zohar, todo eso con un rotundo no. Esto no funciona así. Esto no es de esta forma. Nosotros no podemos intervenir en este proceso y lo vamos a ver por qué. Entonces, yo no puedo recibir un Rosh Hashanah y pedir cosas buenas. Por supuesto que puedes, sí. Pero tengo que aprender el secreto que está aquí, que va a llegar más adelante y que es un toque del shofar muy bonito. Y el mundo no es así, ¿no? Él no está hecho, él no está establecido de esa forma. Y no es así como el mundo funciona, ¿no? Que personas buenas solo recibirán lo bueno y personas malas solamente lo malo. Eso no tiene nada que ver, mira. No es ni con nuestra óptica, ni con nuestra ética, ni con nuestra moral y ni con nuestra religiosidad de que vamos a llegar a esas conclusiones, ya que en la realidad física uno verá personas buenas prosperando y personas malas sufriendo. ¿Y te imaginas si yo invierto el proceso que va a ocurrir? Estas personas buenas que solo reciben cosas buenas van a tener que recibir cosas malas porque yo estoy invirtiendo el proceso. Y personas malas que solo reciben cosas malas, se va a estar invirtiendo el proceso porque ellas recibirán cosas buenas. ¿Por qué? Porque mi religión, mi ética, mi dogma, mi doctrina, mi conocimiento de la divinidad contiene una justicia que para mí es impecable. ¿Estás viendo? No tenemos la capacidad de revertir el proceso porque podríamos causar un caos. Entonces, el gran ejemplo de todo esto en la Tanaj es Job. Mira que es nuestro Job, ¿no? En la Tanaj, mira, presenta a Job como una persona honesta, conectada con el Creador, hacía todo correctamente y le ocurrió a él la desgracia más terrible, ¿no? Lo peor que podemos imaginarnos. Mira, y Job, él pierde todo, mira, absolutamente todo. Él perdió la familia, perdió los amigos, los animales, perdió los siervos, perdió el dinero, perdió la salud. Mira, todo, absolutamente todo esto es Job. Y el mayor ejemplo de todo eso es el propio Job. ¿Se imagina? No había hombre más justo con él. Y mira cómo el universo lo ha tratado. ¿Por qué lo ha hecho eso? Eso lo vamos a ver. Y el Zohar dice que estas cosas pueden ocurrir en nuestra vida. Mira, Haz Shalom, ¿no? Pero puede suceder. Sí, y que no lo permita el Eterno. Ahondando más en este asunto, en el tema, ¿por qué esto ocurre? El Zohar va a querer saber, ¿no? El Zohar tiene varias explicaciones de ese por qué. El Zohar también dice claramente, cada uno recibe una porción con la cual puede lidiar en la vida. Entonces todo eso no es cuestión ni de karma de vidas pasadas, ni de tikkun, es una porción para lidiar. No te olvides, quien viene a hacer la corrección es el alma, no es el cuerpo. El cuerpo solo es una merkabah para que el alma pueda movimentarse. Mira, la persona que es buena en la vida recibe lo malo. ¿Por qué? Porque ella sabe lidiar con este lado malo. ¿Estás viendo? Wow, se imagina, si ella logra lidiar con esto, ella sube del estado de nivel de conciencia. Y si nosotros modificamos esta regla, terminamos arruinando la corrección de mucha gente. Esto quiere decir que ella sabe cómo usar de aquella cosa mala para crecer en la vida, ¿no? Crecer como persona. Esto se llama llevar lo malo, ¿sí? O el sam, a hacer teshuva. Las palabras son bonitas, pero cuando nos toca dejar de esto que sean palabras y teorías y llevarlo a la práctica y tenemos el cuerpo para dar esa prueba, la teoría es bonita, ¿no? Dar el consejo a los demás, esto es muy bonito. El problema es cuando ocurre con nosotros, ahí no nos gusta más. Observa, tenemos la gran oportunidad de poder crecer. ¿Se imagina?
Si nos sucede algo malo, no es cuestión del Satán ni de los... No, es que nosotros, como personas, como el cuerpo y como el alma, tenemos una capacidad de poder lidiar con esta situación. No te olvides, el que viene a hacer el ticún aquí abajo no es el cuerpo, no, es el alma. ¿Qué ocurre generalmente? El cuerpo aprisiona el alma y el cuerpo es un mal patrón, es un mal jefe, ¿no? Muy duro. Entonces, ¿qué ocurre? El alma sufre. Cuando es el alma que domina sobre el cuerpo, ella se siente a gusto para que às vezes el cuerpo pueda entrar en situaciones de dificultades porque aquella merkabah, aquele vehículo de locomoción, tiene la capacidad de soportar esas cosas y el alma consegue limpiarse, logra corregirse, logra tener un mejor trato de carácter, logra ascender. ¿Se imaginó? El alma desceu a este mundo y cuando ela desceu, ela estava neste nível ali arriba, ¿no? El cuerpo le ayudó y cuando ella parte de acá y llega allá arriba, ella ya llega en un nivel más alto, ¿se imaginó? Y el dolor, el sufrimiento ayudan. No que a la cábala sea un elemento de dolor y de sufrimiento, pero yo debo de entender porque me voy a encontrar con personas en la vida que estén en este problema y yo necesito ver, no la persona en el momento, yo necesito ver toda la corrección de su alma, ¿se imagina? Y nosotros no queremos interferir en la corrección de ella en el final. Arreglamos la situación y terminamos estropeando la corrección del alma. Por eso es los grandes cabalistas que tenían la capacidad de no de ver el cuerpo físico, sino la corrección del alma. ¿Se imagina esto? Esta posibilidad de quien tenía esa capacidad de Adam Narishon. Él lograba ver de un extremo al otro del universo. Él vio toda la corrección de toda la humanidad y de toda su descendencia, porque todos somos hijos de Adán, todos venimos de él. Y por supuesto que este elemento puede ser muy difícil. El crecimiento es doloroso, ¿no? Tanto como persona, ¿no? Y crecer en la propia vida. Entonces, esto puede ser muy difícil, puede ser una carga, puede ser un trabajo muy complejo, ¿no? Complicado. Y es una mochila que no nos gustaría llevar, pero la persona sabe cómo lidiar con ello. Esto la persona buena, ¿no? Por naturaleza, sabe cómo hacer, cómo convertir esa cosa mala en cosa buena. Mira, es llevar el Satán a la corrección. ¿Te imaginas hacerlo Teshuvah? ¿Se imagina? Y si no logramos llevar nuestro propio Yetzer Hara, ¿no? Nuestra parte negativa a esa corrección, ¿cómo lo vamos a querer llevar a los demás? ¿Cómo vamos a hacer que los rabinos hagan Teshuvah si no logramos hacer que nuestro propio Yetzer Hara haga Teshuvah? ¿Se imagina? Ni nuestro Yetzer Hara lo quiere. ¿Y por qué nuestro Yetzer Hara no quiere? Porque dice, ¿sabe qué? Lo que tú estás haciendo es una religión, esa religión no te va a llevar a ningún sitio, seguiremos donde estamos. ¿Sí? Yo no estoy viendo nada de bueno que me convenzca a mí que soy el Yetzer Hara, que esto pueda ayudarme a hacer de yo no te creo en esto, esto es solo religiosidad, continúa en esto y seguiremos nuestra vida así como está, porque los dos estamos llevándonos todo de buenas, tenemos un alma que a través de ella tenemos la vida y podemos hacer nuestros gustitos en este mundo físico. ¿Estás viendo? La primera persona a quien tienes que llevar a hacer Teshuvah es a uno mismo. ¿Sí? ¿Se imagina? Yo tengo que convencerme a mí mismo y hablar con el Yetzer Hara, porque el Yetzer Hara es un rey que está aquí adentro. Él es un rey viejo, insensato, testarudo y que no acepta consejos de nadie. Y cuando ele abre la boca nos termina convenciendo nosotros. ¿Sabe cómo lo hace? Con cosas de religión. Exactamente, tú ni te imaginas. Salimos de un sistema religioso, pasamos un ratito libre, nos da uns momentitos así de holgura, ¿no? Y de repente ele viene y ¡pa! Se nos agarra y se nos introduce en otro sistema religioso. Salí de uno, tuve un descanso, un break, unas vacaciones y ahora me entro en el otro. Eso hace el Yetzer Hara. Este rey que es insensato, viejo, testarudo y no acepta consejos de nadie. ¿Se imagina? Si yo no llevo a este rey viejo y testarudo a Teshuvah, ¿cómo lo voy a llevar a los demás?
lo máximo que podemos hacer es conducir todas las personas hacia un sistema religioso. Y por lo general, mira, la persona buena usa aquella situación mala que le viene en la vida, aquella situación que es caótica, de una forma positiva. Y logra salirse adelante en la vida, ¿te imaginaste? Lo usa para crecer, para fortalecer su fe, para pegarse al Eterno aún más. Por esto es que esta situación mala tendrá algo de positivo. Por eso no se puede erradicar de raíz las cosas en el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay personas que tienen esta capacidad. Se imagina, lo cortaríamos, ¿sí? Los mutilaríamos. Esta su capacidad de corrección y de ascensión del estado del nivel de conciencia. Y para una persona que es mala, mira, y mala en la vida, mira, no es relevante si ella recibe lo bueno o lo malo, ella no está preocupada con esto. Aun cuando se le da lo bueno, ¿qué va a ocurrir? Ella va a usar esa cosa buena para lo malo. Entonces, la persona que gana mucho en la vida, mira, gana mucho dinero, gana mucha salud, ¿qué va a suceder? Ella va a usar de este dinero, mira, para hacer cosas malas, y ella va a usar de esta salud para hacer cosas malas. Entonces, ella usará de estas cosas para hundirse en la vida. Y la respuesta a esta situación de por qué ocurre, el Zohar nos va a dar, es que las personas, ellas van a trabajar sobre esa base, ellas siempre reciben aquello que ellas pueden lidiar. ¿Sí? Una persona buena puede lidiar con una situación desagradable, triste, de sufrimiento. Sí, puede, ella tiene la capacidad de buena de corazón. Una persona mala, ¿ella va a poder lidiar con una situación negativa? Sí, no, ella no tiene esa capacidad. Entonces, cada uno recibe aquello que ella puede lidiar en la vida y lo manejarán ellos de acuerdo con su naturaleza, ¿sí? Una persona buena de corazón y una persona mala de corazón. Eso viene en el paquete. Entonces, la persona buena recibe lo malo, ya que ella sabe cómo manejar las situaciones malas y transformar lo malo en lo bueno. Esto se llama llevar al Satán de Shuvah. ¿Te imaginas? A veces el concepto es bonito, pero cuando el maestro viene y nos explica, wow, nos quedamos con la boca abierta. ¿Por qué? Porque vemos que pasamos de una acción inerte a un proceso de ser proactivo, ¿no? Y el paquete viene, mira, cada uno recibe aquello que puede lidiar en la vida. Y a veces queremos usar de la cábala para colocar todo el mundo, ¿sí?, en la misma situación, no solo de prosperidad, de felicidad, de seguridad, de que todo ocurra bien, ¿no? Y eso puede perjudicar la ascensión de una persona. Por eso hay que ver y lograr observar la corrección final de cada alma. Y observe, el malo recibe lo bueno. ¿Por qué pasa eso? Porque es este bueno lo que le logra lidiar mejor en la vida. Él logra mantenerse vivo con ello. Si viene una cosa mala, puede terminar en un desastre. El objetivo, mira, de la mitzvah o de la corrección no es que la persona muera por aquello, sino que viva. Entonces, ¿qué ocurrió? El malo recibe lo bueno, porque esto es su capacidad, y cada uno recibe aquello que puede lidiar. Por eso es que a la persona buena recibe lo malo. ¿Por qué? Porque ella puede lidiar, eso lo hace crecer. Malo, él solo sabe trabajar y desarrollarse en medio a situaciones buenas. Sí, no es que la persona recibió y ella tiene la suerte para el dinero, no, es que es lo que ella sabe lidiar. A veces tiene abundante salud, ¿no? ¿Por qué? Porque ella no soportaría las cosas malas que le podrían suceder, eso podría aniquilarse con él. Es un principio dentro de la halajá, ¿no? ¿Qué dice con relación a las mitzvot? Fueron dadas para que vivas por ellas, no para que muera por ellas. Entonces, mira, eso el Eterno ha hecho con Israel, ¿no? Le dio mitzvot. Ahora, ¿qué sucede?
eu posso tomar este mesmo elemento e aplicarlo a los demás. La capacidade de lidiar com as coisas em la vida, el tribunal ve que tem que darles coisas para que por ellas ellos vivam, não que por ellas ellos mueran. Então, o que sucede? Lo bueno, la persona bueno puede lidiar con cosas malas y eso le hace crecer y se desarrolla, pero la persona que es mala, ella no puede, ella no tiene cómo lidiar con esto. ¿Sí? Ella recibe mucho, ella quiere las cosas buenas y como hemos visto, ella va a terminar a la larga usando todo esto para su propio daño, mas es lo único que ella puede lidiar, sino desde el inicio ella se desploma, ¿no? Y no te olvides, el universo dice, ¿sabe qué? Las cosas que se les dan a las personas es para que ellas vivan por ellas, ¿no? No pueden dar una carga que les va a quitar la vida antes del tiempo. Y él solo puede soportar, mira, a la persona mala cuando recibe cosas buenas. Y a la larga, ¿qué va a suceder? Él hará esa cosa buena cambiarse en una cosa mala. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él no sabe lidiar con el lado malo de las cosas. Esto que hace el cielo le da cosas buenas, mira, le da fuerza, le da combustible para que él pueda lograr la corrección. Pero ele não tem a capacidade, ele não pode lidiar com isso, não? ¿Se acuerda que hemos visto la queda de Isaac? Esto. Por isso é que o que tem um bom coração, a pessoa buena, ele logra atar esta energia, amarrarla, hacer a queda de Isaac desta energia negativa, não? Isso, ele tem essa capacidade. Então, se a pessoa mala, sua correção, su tikkun, é lograr amarrar, atar essa coisa negativa que vai pegar a coisa boa e terminar estropeándole todo. Pero ele solo pode lidiar com coisas positivas, negativas, senão ele não logra salir-se adelante. Isso quer dizer que essa coisa boa que ele recebeu, em algum rato se constituirá em sua ruína, em sua perdição. E às vezes isto se vê muito quando os papás não partem deste mundo e começam as peleas por causa da herência, de los bienes entre os próprios hijos. Então, tudo isso que se organizou, que se guardou, não, no final terminou em uma coisa ali mala. Se carga com uma energia negativa muito forte, muito densa. E por supuesto que há que fazer uma aclaração, porque há exceções ao caso, por supuesto que sim. E há outro detalhe mais que eu tenho que entender. Mira, todo o que estamos aqui vendo, isto não significa que em esta vida, a pessoa que hizo tanto daño, mira, se lhe cobrará. Isso o Zohar diz, isso aqui tampouco não funciona assim, isto não é a lei do universo. Mira, e se lhe hará pagar todo o dano que hizo, né, essa mesma vida hasta o último centavo. Não. Isso de aqui não existe. Uau! Estás observando? Mira, a pessoa mala recebeu todas as coisas buenas, ¿no? E usou todo esse lo bueno, seja do dinheiro, seja da saúde, para fazer coisas malas. E o Zohar sabe o quê? Não há por que pensar-se que se lhe vai cobrar todo o dano que isso, se lhe hará pagar até o último centavo. Não, porque nós não conhecemos a película de cada vida, de cada alma, nós não conhecemos a correção final, nós não sabemos o que determinou o tribunal celestial e podemos estar nos metendo em la correção de outras pessoas e poder estar arruinando o processo. Ela não tem, não necessita pagar-se na mesma vida. Por isso, nossa ética, nossa moral e nossa religiosidade não nos ajuda a interpretar a Torá. Então, o Zohar disse que isto não tem por que ser assim, que se le vai a cobrar em vida hasta o último centavo. A pessoa pode ter uma vida de viento em popa, solo recebendo coisas buenas. Pero isto sim, mira, está recebendo coisas buenas porque é isto o que ele logra lidiar na vida. E estas coisas buenas lo irá usar para lo malo, mira, las seguirá convirtiéndolas en cosas malas. ¿Te imaginas? El objetivo por qué va a recibir tanta cosa buena es para que las convierta en cosas más buenas, pero no tiene la capacidad, no tiene la habilidad. ¿Sí? Y si ella despilfarra todo y así deshace, el Zohar sabe qué, no tiene por qué cobrárselo en la vida. Exactamente. No necesita hacerla pagar hasta el último centavo. No funciona así.
Puede parecer injusticia, ¿no? Puede parecer cosa no buena, pero ¿esto qué es? Es la norma del universo. El universo está interesado en la corrección del alma. Nosotros estamos interesados en el cumplimiento de una normativa, de una ley, de una ética, de una moral en nuestro mundo físico. Y queremos que se pague hasta el último centavo en la vida. Esta es la belleza de la Cábala. Necesitamos maestros que nos enseñen de estos secretos y nos hagan comprender el funcionamiento legal y correcto de nuestro mundo físico. Porque às vezes se utiliza la Cábala con todos sus secretos para darnos protección al cuerpo nesse mundo. Y às vezes lo disfrazamos, ¿no? ¿Sabe qué? Estamos trabajando con el alma, tú le estás elevando, tú te estás conectando, sí, pero quien está recibiendo todos los beneficios es el cuerpo. Aún no hemos logrado entrar en esto. Necesitamos de estos maestros urgentemente porque tenemos que aprender cómo funciona el universo, no nuestro mundo físico. El universo es de la Sefirá de Yesod hacia arriba. Nuestro mundo físico es aquí Malhut, y no te olvides, Malhut corresponde al Keter del árbol de las clipot. Se imagina, podemos estar entrando en Cábala, en muchas cosas, y estar alimentando, porque el árbol de las clipot corresponde a Keter del árbol de las clipot, es el Malhut de nuestro mundo. Por eso tenemos que subir hacia arriba, a Yesod, y desde ahí hacer la conexión. Está el mes de Elul, aprovecha-lo, disfrútalo muy bien. Hemos terminado nuestra clase muy bonita, mira la número 5. Ya hemos terminado la parashá Kitetse. Les esperamos para la parashá Kitavó porque tiene un secreto enorme. Y aquí adentro, en esta parashá, hay una sección donde trae 98 maldiciones. ¿Se imagina? ¿Será que serías capaz de leer esa porción y enumerar cada una de ellas? Porque dentro de la regla se dice, ¿sabe qué? No es bueno hacer porque empiezas a leer y puedes deprimirte. Entonces hay un secreto, no te pierdas. Parashá Kitavó va a haber una clase especial solamente hablando de estas 98 maldiciones que tienen un secreto que ni nos imaginamos. ¿Has visto cómo hemos tocado el shofar al final? ¿Sí? ¿Cómo? La persona buena sufre y pasa esas cosas porque ella sabe lidiar. El tribunal celestial, antes que el alma baje, confió esta situación, ¿no? Mira, tú tienes la capacidad, tú puedes, va a ser difícil, será muy complicado, pero si logras, wow, tú saliste en este nivel y cuando regresas, tú no vas a estar más aquí, tú vas a ver ascendido del estado de conciencia. Mientras las personas que no logran sobrellevar y lidiar, ¿qué ocurre? Ellas salen de allá arriba, en este nivel, llegan acá, el universo les ayuda dando todas las cosas buenas y ellas pasan toda la vida solo en este nivel. Às vezes entran en un sistema religioso, se mantienen bien, su familia está estable, todo, pero no logran lidiar con cosas difíciles, ¿sí? Para ascender en la vida yo las necesito. No te olvides, el que hace la corrección es el alma, no es el cuerpo. Un shalom bien grande. Parashá Kitavó, 98 maldiciones. ¿Sabe? Hay comunidades judías dentro de las sinagogas que ni siquiera leen la porción del día donde están estas 98 maldiciones. Y en especial en Shabbat, y cuando se llega allí, se salta. ¿Por qué? Esto tienes que asistir nuestras clases de la Parashá Kitavó. Te va a gustar, les esperamos allá. Un shalom bien grande.